Medina Méndez está con nosotros. Muy buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la invitación, como siempre un gusto estar contigo. Y para nosotros también hablar con vos en estos tiempos del Club de la Libertad. ¿Cuántos años tiene y qué estamos celebrando ya en este año? Cumplimos en febrero de este año, cumplimos los primeros 10 años de vida, lo cual para una organización de la sociedad civil es algo por lo menos poco habitual. Sostenerse en el tiempo, mantenerse en actividad. Bueno, hoy transitando nuestro año número 11, camino a nuestro congreso número 11, ahora el 21 y 22 de noviembre. Es un evento que hacemos todos los años, un congreso de economía regional, que siempre tiene foco puesto en lo que está pasando en la región amplia nuestra, no solamente el NEA, sino también Paraguay, Brasil y Uruguay, analizando un poco los temas económicos del momento y sobre todo lo que nosotros creemos que va a pasar. Es un think tank, un tanque de pensamiento, un centro de estudios, un lugar de debate, como te gusta más llamarlo. ¿Qué te motivó a arrancar? A ver, nosotros creemos que la política es la consecuencia de la demanda de la gente y no al revés. Es decir, que los políticos lo que hacen es conquistar votos y para conquistar votos lo que hacen es seducir voluntades escuchando lo que la gente pide. Cuando la gente demanda una cosa, los políticos ofrecen eso. Y si querés cambiar la realidad, necesitas cambiar la demanda, no la oferta. Los políticos siempre van a ofrecer lo que la gente quiere, lo que la gente pide. Si la gente pide cosas inadecuadas, los políticos ofrecen cosas inadecuadas. Entonces la interpretación que tenemos nosotros es que si no cambia la mentalidad de la gente, si no se modifica, no se transforma la demanda de la sociedad, la política no cambia. Siempre es una consecuencia y no una causa de lo que nos pasa, ¿no? Bajo esa perspectiva nosotros, ubicate en tiempo y espacio, 2013, 2014, cuando nosotros recién arrancamos, la discusión era hegemónica. Toda la discusión política en Argentina estaba encolumnada en una sola forma de ver la realidad. Estado presente, un Estado que gasta mucho, que la inflación no es importante, que el crecimiento económico va a venir, vaya a saber por qué, y que el Estado debía resolver todos los problemas de la gente. Nosotros teníamos una mirada liberal en la antípoda de esa mirada, en la que creemos que la felicidad de la gente depende de la gente y no depende del Estado, en el que la sociedad y los individuos construimos nuestro propio futuro, haciendo lo que tenemos que hacer y no esperando que alguien nos haga y nos resuelva los problemas por nosotros. Bajo esa mirada, en ese momento éramos obviamente bichos raros. Sí. Hoy, por supuesto, hay una controversia y hay una discusión diferente a la que vivimos en aquellos años. Bueno, se fue edificando, se fue construyendo bajo la acción de un montón de gente. Nosotros acá humildemente en Corrientes aportamos lo que nosotros sosteníamos que era el cambio de debate. Sí. Y bueno, estamos acá hoy cumpliendo nuestros primeros 10 años de vida, dando la batalla cultural. Nosotros creemos que ahí radica el fondo de la cuestión, que la política no es ni más ni menos que una consecuencia. Sí. Y para que eso suceda, entonces, hay que trabajar puertas adentro, planteando ideas provocadoras muchas veces, obligando un poco a que el debate político gire al costado y no se quede en el centro de la cuestión, revisando ideas, planteando cosas que la gente por ahí no aprueba, pero en algún momento las aprueba, como está pasando hoy, ¿no? O sea, cosas que antes eran políticamente incorrectas, hoy son políticamente correctas. Y en estos congresos, ahí fueron viendo estas cosas, o sea, vieron esta nueva mirada, vamos a decir, de los jóvenes, de qué es lo que querían o cuáles eran las dudas, cuál era el cambio que querían. El Congreso de Economía Regional es nuestro evento más grande, una vez al año, pero el club funciona todo el tiempo, digamos, y nosotros tenemos, 3 actividades por semana, ¿sí? O sea, anteayer tuvimos un debate, hoy vamos a estar discutiendo el modelo de concesiones y licitaciones que se hacen en Chile, el sábado tenemos el homenaje al Verdi. Es decir, el club tiene 3 actividades semanales de piso que forman parte del esqueleto de funcionamiento del debate en el club, digamos, ¿no? A veces son actividades más masivas, a veces no, a veces son chiquititas, hacemos cine-debate, desayuno de coyuntura, debate, este ciclo de actualidad argentina, un ciclo de homenaje, un ciclo internacional que sigue lo que está pasando en el mundo, tenemos una dinámica de discusión de un ciclo de lectura, es decir, eso es la rutina del club, ¿sí? Ahí estamos todo el tiempo en esa discusión. Sí. Y después tenemos algunos eventos paradigmáticos. El aniversario del club en febrero, cuando vino el presidente de la Nación, un evento anual nuestro también, todos los 19 de febrero hacemos un evento festejando el cumpleaños del club. Esta vez fue el aniversario número 10, pero todos los años lo hacemos, inclusive en pandemia. Tenemos un encuentro regional de jóvenes liberales que se hace en junio, todos los junios, que siempre suele ser un éxito. Tenemos un evento que se hace también todos los años, que es un ciclo vinculado a la libertad de expresión. Y tenemos también nuestra cena anual, que es en el último mes del año, que es un poco el cierre del corolario de todo lo que hicimos durante el año de actividad. Siempre pivoteamos entre unas 150 a 200 actividades en el año.
¿El presidente desde cuándo viene al Club de la Libertad? Desde el 2014, cuando el club nació. Sí. Nosotros nacimos a la luz de la sociedad el 19 de febrero del 2014 y el presidente vino aquí en octubre del 2014, o sea, en el primer año de vida, cuando era una persona absolutamente anónima. Claro. No estaba ni siquiera en los medios de comunicación, estamos hablando del pre-televisión, digamos, pero ya era un economista y tenía una opinión formada sobre un montón de temas, un liberal declarado, digamos. Eso, ¿ahí qué te parecía, Alberto, las primeras veces? ¿Te parecía una persona con sueños muy grandes? Disruptiva. ¿Sí? Mira, vino a dar 2 charlas en Sí. ese congreso nuestro, que fue el primer congreso de economía regional. Lo digo a nivel personal, Sí, ¿cómo lo viste bueno, vos? Yo lo conocí un poco antes, Sí. que fue cuando lo invitamos, ahí en el mismo 2014 en Buenos Aires, habrá sido abril, mayo de ese año, que ahí coordinamos con él para que viniera. Vino a dar 2 charlas, las 2 muy transgresoras, una sobre el paso por debajo de los Andes de un proyecto que había, una especie de túnel por debajo de la Concagua para pasar tránsito de carga, un proyecto bastante desafiante, nunca se hizo, pero era una solución bastante potente para los problemas que hay en la frontera entre Mendoza y Chile. Y otra charla mucho más disruptiva sobre la singularidad, que es un tema que viene discutiendo en el mundo hace bastante tiempo, en lo que se está trabajando en el MIT en Estados Unidos, cómo se hace para prolongar la vida humana, ¿no? Estos estudios que se están haciendo en ratas para verificar qué capacidad tiene de reproducción las células buenas de los seres vivos. La rata sabemos que el ratón sabemos que tiene una compatibilidad cerca del 90% con los humanos, por eso las pruebas de laboratorio se hacen sobre ratones, y bueno, eso ya se consiguió en ratones, ¿no? Entonces, si un ratón puede vivir 4 veces su vida normal, bueno, los seres humanos deberían poder. Y eso explica en buena medida muchas de las cosas que están estudiando en Estados Unidos. De ese tema se ocupó en ese momento, sí, dándole una mirada económica, no científica, sino dándole una mirada económica. ¿Qué pasaría si el mundo empieza a tener personas más añosas? ¿Cómo se resuelven los temas previsionales, de crecimiento económico, de empleo, de desarrollo, de productividad? Por eso él siempre dice que es un especialista en crecimiento, porque ha estudiado mucho esos temas de cómo se crece cuando tenés restricciones, ¿no? Que la mayoría de las veces los países tienen restricciones para crecer. En ese momento parecía un economista excéntrico, si querés, ¿sí? Vino 8 veces acá, 9 con el aniversario del club. El aniversario número 10 del club fue la 9ª vez que vino a Corrientes, presencialmente. Nosotros también lo llevamos a Chaco en una oportunidad, también a Posadas en otra oportunidad, y hicimos con él actividades en otros lugares, en Rosario, en la capital federal, ya no en el marco del Club de la Libertad, pero sí a título personal, participando en conferencias, muchas de ellas chiquititas, con muy poca gente, cuando era todo esto una especie de delirio, ¿no? Bueno, hoy es parte de la agenda de discusión del día a día de la Argentina. ¿Y por qué lo elegiste? ¿Qué veías en él? Era un economista de los tantos que había en ese momento hablando de estas ideas, de los pocos que había hablando de estas ideas, muy convencido, muy compenetrado. En ese momento él haciendo una transformación, digamos, si se quiere, intelectual. Él venía del keynesianismo como escuela tradicional de economía, transformándose en un monetarista ferviente, fanático de Milton Friedman en aquellos años, y mutando hacia la escuela austríaca, que es una especie de versión un poco más avanzada del liberalismo, en esa amplia gama que tiene el liberalismo de ideas. Él estaba evolucionando en ese proceso, muy entusiasmado, leyendo un montón y entusiasmado con lo que estaba aprendiendo en esa instancia. Después inclusive dio un paso más allá, vimos una persona con mucha fuerza, con mucha garra, ¿no? Con mucha convicción, con sus modos y sus formas, claro, que en ese momento también ya hacían, digamos, seguramente mucho ruido. Pero te insisto, esto es previo a la televisión, ¿no? Él empieza en televisión a tomar fuerza, te diría yo, mediados de 2015, que ahí empecé a aparecer. Eso, ¿alguna vez intercambio de eso? ¿Qué tal si voy y me presento en televisión? ¿Tuvo alguna no. Con ustedes? Se dio como con todo. Ustedes, ¿no? Se dio como con todo. Acá le hicieron notas en esa vez que vino, cuando todavía no era conocido. El otro día comentábamos con un colega periodista de las primeras veces que vino y le hicieron algunas entrevistas, ¿no? Cuando todavía no era conocido. Bueno, después empezó a tomar volumen cuando empezó a aparecer en televisión en Buenos Aires, que él siempre contó cómo fue la historia, que Fantino lo invita por primera vez, después lo llaman lo intratable. Hasta que lo desafía. Claro, bueno, hasta que él mismo, que estaba convencido que la batalla era una batalla netamente cultural, en el 2020, recuerdo, en plena pandemia, porque aparte tuve el privilegio de que
fuera una de las personas a la que llamó para contarle que estaba por tomar la decisión, que iba a dar el paso, ya había tomado la decisión, de salirse de la batalla cultural y pasar a la batalla política, ¿no? Lo cual muchos de los que estábamos en ese momento cerca le dijimos que no era una buena idea, ¿no? Fíjate qué equivocado que estábamos cuando hicimos ese planteo, cuando miramos con el diario del lunes de dónde llegó, ¿sí? Sí. Él estaba convencido que con esa batalla cultural no era suficiente. Eso es típico, cuando vos le preguntás al otro, che, ¿me queda bien esta ropa? Y te dice no, y vos te volvés a poner la otra que te gustó a vos. Sí, porque hay una zona de confort. Como un sondeo de, bueno, a ver qué piense, dice, hay una zona de confort, pero estaba muy convencido que había que dar el paso, sí, que había que tomar el riesgo, y bueno, se tiró la pileta, digamos, con más convicción él que el resto, ¿sí? Exacto. Y bueno, después se dio lo que se dio. Siempre política es una sumatoria de contextos, ¿no? O sea, se dan contextos especiales, particulares. Es el momento que te toca, digamos. Por ahí si lo haces en otro contexto no se da, ¿eh? Totalmente, pero en el análisis político nadie lo esperaba. O sea, es como que cayó toda la estructura que había. Es como que de él en adelante todas las personas que estaban o que trabajaban en política, en economía, era como volver a estudiar de vuelta desde ahora en más, volver a hacer libros nuevos. Es que él fue un catalizador de lo que pasaba, sí, en realidad. El fenómeno ya pasaba, ya estaba ocurriendo, ¿no? Un amigo europeo me decía alguna vez, mirá, lo que está pasando en Argentina es muy raro, te estoy hablando de bastante antes de Milei, ¿no? Está pasando algo muy raro, porque es el único país del mundo en el que vos prendés un televisor a las 10 de la noche y haces zapping, y algún liberal está hablando en un medio de comunicación de política económica. Eso no pasa ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en América Latina, eso no es normal, ¿sí? O sea, que haya un personaje que hable está ok, digamos, ¿no? Pero que haya varios personajes que den una mirada parecida. Te hago un raconto de aquella época, ¿no? Que se llama Agustín Echevarne, José Luis Esper, Ricardo López Murphy, Aldo Abraham, Gustavo Lázari, Espotorno, te seguiría haciendo lista todo el día, digamos. Había una veintena de economistas que aparecían en televisión dando un diagnóstico diferente al que tenía el gobierno de aquellos años. Recordemos, estamos hablando del pleno kirchnerismo, ¿eh? Después con Macri inclusive, ¿eh? Y eso es un fenómeno raro. Yo digo que ya estaba ahí subyaciendo todo ese proceso, más el cansancio y el hartazgo de la gente, que también estaba ahí pululando, digamos. Macri fue una especie de primer intento, ¿sí? Fallido. Salió mal, sí. Pero ahí apareció por primera vez una especie de desprecio hacia la política tradicional. No fue suficiente, no funcionó, ¿sí? Pero el cansancio de la gente estaba igual, ¿sí? O sea, salvo la gente que está metida en política, si vos le preguntás a un ciudadano a pie, ¿sí? Detesta la política, ¿sí? Y los únicos que defienden la política son los políticos, ¿sí? El resto, totalmente. O sea, si vos no tenés un interés directo, exacto, metido en el tema, no hay defensa. La sociedad siente que la política se alejó, que no resuelve problemas, que promete lo que no puede resolver, ¿sí? Que recita, que no es una solución, y además siente que los que están haciendo esa actividad viven en una especie de mundo paralelo, totalmente alejado del mundo real, con privilegios, con ventajas, que la gente no tiene, ¿sí? Y ahora la pregunta, ¿cuál es lo diferente ahora? Yo creo que hay varias cosas diferentes, ¿no? Seguramente habrá mucho todavía para trabajar, pero hay bastantes cosas diferentes, qué sé yo. Yo es la primera vez que escucho que un presidente de la Nación en ejercicio renuncia a su jubilación, por ejemplo. ¿Y el aumento de las políticas en Senado, por encima de lo que le aumentan a los jubilados? Lo criticó el presidente de la Nación. El aumento de su propio sueldo y todo eso. Hay que poder mostrar políticos que lo hicieron antes. Y ahí tenés un problema de casta. ¿Cuál es lo diferente? Por eso digo, ahí tenés una diferencia. Vos tenés un presidente de la Nación que renunció a su jubilación. Mostrame uno. Mostrame. Uno. El partido que quiera. Puede ser presidente, gobernador, intendente. Mostrame uno que haya renunciado. ¿Resolvió el problema de la gente con respecto a la inflación? Repito la pregunta. Mostrame uno que haya hecho eso. Esa es una diferencia. A ver, y no es una diferencia que digo yo, ¿eh? Es la diferencia que la gente percibe. Esto no es un problema de qué es lo que piensa uno u otra persona. Es lo que la gente dice. Y este es un problema, porque la gente lo que sí ve es lo otro. Ve la camioneta 4x4, ve el privilegio, ve una persona que abusa del poder que tiene. Eso es lo que la gente ve. Lo ve en una ciudad, en un municipio chiquitito, en un pueblo del interior de cualquier provincia de Argentina, ¿sí? Lo ve en sus concejales, lo ve en un funcionario. Eso es lo que la gente ve todos los días. Ve que a la mañana se tiene que levantar a laburar y a ganarse el mango, mientras que hay otro que no tiene que laburar a ganarse el mango. No tiene horario. Puede ir cuando quiere. En la pandemia creo yo que fue el punto de inflexión, ¿no? Porque en la pandemia, ¿con qué te encontraste? Con que la gente no podía salir,
pero los esenciales sí. ¿A qué no sabes quiénes estaban entre los esenciales? Los políticos. O sea, un político se podía mover, pero un laburante que tenía un kiosco no se podía mover. Entonces ahí tenés un problema de percepción ciudadana, y la percepción fue abrumadora. Después podemos discutir si te gusta más, te gusta menos, te gustan sus ideas, no te gustan sus ideas. Está todo bárbaro. Estamos haciendo una descripción de lo que la gente dice todavía hoy en las encuestas. Hay mucha gente que no entiende por qué este presidente de la nación, con recesión, con crisis económica, sigue teniendo 45, 50, 55, depende de la encuesta que encuentres, de apoyo. Y la explicación está bastante bien explicada en los estudios. La gente lo que tiene muy claro no es que esto funciona. Lo que tiene muy claro es que lo anterior no funciona. Eso lo sabe perfectamente. Y no quiere que le reciten más que aquello era mejor. Tal cual. Porque sabe que no era mejor, ¿sí? ¿Esto va a ser mejor? ¿Qué sé yo? Es un signo de pregunta, es una duda, claro, habrá que ver si se demuestra. Es un experimento, dijo el otro día José Luis Esper, ¿no? Es un experimento, no hay certezas ahí. Donde sí hay certezas en los de atrás. Ahí sí hay certezas, porque ahí hay corrupción, sí. Ahí hay privilegios. Ahora no. Hay abuso. Bueno, por eso digo, esto es certeza. Sí, acá hay certeza, acá hay duda, acá hay un signo de pregunta. Podés estar de acuerdo, podés no estar de acuerdo. Acá hay certeza. De acá no, digo, cuando van pasando cosas te enterás, qué sé yo, lo de Alberto, y bueno, es muy difícil hacer contrastes ahí, digamos, ¿no? Porque la verdad que la distancia es medio larga, digamos, ¿no? O sea, el tamaño del abuso es tan grande, ¿sí? Y la gente, no es que está abusada hace poquito tiempo, ¿no? La gente tiene una percepción de que el abuso es largo, es viejo, ni siquiera es nuevo. Y sobre todo los jóvenes. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Que esta nueva generación es la que lo eligió también. Sí. Los jóvenes, o sea, se sumaron en este nuevo mandato. Te diría que fue al revés. Te diría que los padres se sumaron a los jóvenes. A los jóvenes, sí. Es la primera vez en la historia política contemporánea, porque no es un tema argentino nomás, ¿no? También pasa fuera del país, en la que los jóvenes primero se sientan de igual a discutir con los padres. En mi época vos no podías ni levantar los ojos, digamos, ¿no? Porque alguien te miraba medio feo y vos te tenías que llamar a silencio, ¿sí? Acá no solamente que te discuten igual a igual, sino que encima te retan, digamos, ¿no? Entonces esa es una cosa novedosa, ¿sí? Una generación que se sienta de igual a igual con los padres. Yo muchas veces converso con gente de mi edad, yo tengo más de 50 y pico, y escucho decir, che, pero los pibes están locos, ¿qué les pasa? Le digo, escuchame, los pibes se cansaron de escucharte a vos, que sos adulto, diciendo que este es un país de porquería, ¿sí? Que no tenemos futuro, ¿sí? Que no tenemos salida, que nunca vamos a salir de este lugar. No me alcanza para nada. Que no me alcanza la plata, que me roban. Digo, a los padres le escucharon eso los chicos. No se lo escucharon a un marciano, ¿no? La diferencia es que los padres se resignaron. Esa es la diferencia. Los padres se resignaron y los chicos que escucharon a sus padres, ¿sí? Dicen, pará, loco, yo voy a intentar otra cosa. Y los padres le dicen, ¿pero qué vas a intentar vos si esto no funciona nunca? Bueno, yo tengo todo el derecho del mundo a tener las mismas ilusiones que tenía vos en los 80 cuando la democracia volvió, digamos, ¿no? ¿Sí? Y no funcionó. Digo, pues yo pertenezco a la generación en la que con la democracia se come, se cura y se educa. ¿Sí? Pero cuando vos terminás el proceso ese y festejás los 40 años de democracia, te das cuenta que con la democracia no se come, no se cura y no se educa. Es decir, no alcanza con eso. La democracia es un requisito para lo otro, pero no alcanza con eso, digamos, ¿sí? La institucionalidad, la libertad de expresión, es un piso sobre el cual vos tenés que edificar, pero no te garantiza resultados, ¿sí? Los resultados vienen con una sincronización de otras cosas que Argentina ha hecho mal sistemáticamente. Y por eso la batalla cultural, porque nosotros creemos que la gente ha tomado decisiones, me incluyo en la lista, todos hemos votado mal, entre comillas, ¿sí? Digo, a la prueba me remito, ¿eh? Yo no estoy hablando de lo que supongo, sino del resultado del proceso. Digamos, si mi ley empezó con 50% de pobres, es porque lo que vino antes no funcionó, digamos, ¿sí? Claro. Si tenemos inflación, que es un flagelo que el mundo no tiene, ¿sí? Es porque evidentemente tenemos un problema de fondo. Y no es que tuvimos inflación ahora, hace poquito, el año que pasado. Nosotros vivimos, salvo esos 10 años de Caballo y Menem, en los últimos 80 años vivimos 70 de inflación, ¿sí? Con más, con menos. Digo. Y el mundo no. El mundo hace bastante tiempo que se olvidó de ese problema, al menos en el volumen con el que nosotros vivimos. Entonces, el argentino tiene una enfermedad promedio en materia política, ¿no? Sí, no es que elige mal a veces, elige mal consecutivamente y reemplaza mal también. Entonces, capaz que el problema son las ideas que tenemos. El problema no, capaz que no son los políticos, capaz que el problema es las ideas que defendemos. Y si defendemos ideas equivocadas no va a funcionar, digamos, nunca, ni ahora, ni con este, ni con el otro, ni con el anterior. Digo, hay que revisar. Yo percibo prudentemente optimista de que hay un
pequeño cambio, particularmente en las generaciones jóvenes, que empiezan a creer en otros valores, ¿sí? Empiezan a ver otras cosas. ¿Funcionará? Bueno, eso va a depender de un montón de factores, ¿no? Va a depender de la gestión política, va a depender de la gente fundamentalmente. Yo soy, como buen liberal, creo en la gente, no creo en la política, no creo en las instituciones, creo en la sociedad como cuerpo que resuelve sus problemas, digamos. Las sociedades que renacieron en la historia de la humanidad son sociedades con resiliencia, con capacidad de salirse de sus problemas, que vinieron de crisis mucho más grandes que las nuestras, digo, las de la posguerra, por ejemplo, ¿no? Alemania, sí. Japón, qué sé yo. Han pasado cosas bastante más bravas que las nuestras, ¿no? Y sin embargo están parados, y sin embargo han progresado, y sin embargo se han superado a sí mismos, han aprendido de sus errores. Argentina es un país que le cuesta aprender de sus errores, repite sus errores cíclicamente, digamos, ¿sí? Veremos si esta vez funciona. No hay garantía, insisto, pero me parece que este camino al menos es un experimento que tiene alguna chance de funcionar, porque dicho sea de paso, muchas de las cosas que estamos haciendo y que Argentina empieza a recorrer son las cosas que hacen los países normales, digamos, no los países capitalistas, ¿no? Los países normales, Uruguay, Paraguay, no estoy hablando de Dinamarca, ¿no? Claro. Estoy hablando de acá al lado. Esta tontería que salió en estas horas, que a vos te cobren derecho a autor por escuchar música en el televisor de un hotel, es un disparate. Nosotros vivimos hace décadas con ese impuesto, ¿sí? Es una locura. Si vos te pones a pensar que le pagan derecho a autor porque un tipo en una habitación de un hotel está mirando un televisor, ¿sí? Es una locura, ¿sí? Y entonces vos decís, bueno, es el país que nosotros normalizamos, ¿sí? Alberto, y esta última pregunta, ¿qué es ser libertario? ¿Y los de ahora realmente son o son libertarios disfrazados? A ver, hay mucho oportunista. ¿Hay las dos? Claro, como suele pasar con las modas, ¿no? O sea, cuando aparecen fenómenos políticos de determinada naturaleza, por supuesto, hay oportunistas, eso está en la esencia humana, te diría yo, ¿no? Y hay gente que, bueno, que defiende la idea de la libertad hace mucho tiempo, que tiene una convicción y una formación también, dicho sea de paso, que explica ese proceso. Es difícil definir qué es ser liberal. Hay una definición que a nosotros nos gusta mucho, que es la que da Alberto Venegas Lynch hijo, que es esta idea de que ser liberal es defender el proyecto de vida del otro en forma irrestricta. Una definición que nos completa bastante, pero hay muchas versiones del liberalismo y hay muchos matices del liberalismo. Hay algunos más históricamente clásicos, porque el liberalismo además tuvo etapas, ¿no? Si vos mirás a Adam Smith es una cosa, y John Locke en el origen del liberalismo, y otra cosa es si mirás ahora, no sé, la última etapa de los anarcocapitalistas. Es una gama muy amplia de alternativas, ¿no? Y hay mucha discusión interna. ¿Y los liberalistas de la zona? Y hay de todo. Hay gente que defendió la idea de la libertad hace mucho tiempo, que está muy convencida, y bueno, aparecen algunos muchachos ahora que tienen convicciones parecidas o dicen tenerlas. Yo no tengo razones para no creer. Pero bueno, habrá de todo en la viña del Señor, ¿no? Me parece que pueden aparecer y bienvenido. Yo he visto mucho proceso de conversos, como ha pasado en la historia política de la humanidad, digamos, no solamente acá, de gente que dejó de creer una cosa y creyó otra. A mí cambiar de idea no me parece un problema. El problema es si es legítimo el cambio o no. Pero cambiar de idea, es más, me preocuparía que alguien no cambie, digamos. O sea, porque es evolucionar. Claro, también. Porque cambiar de idea es evolucionar, es revisar lo que yo pienso, es cuestionarme lo que yo pienso. Yo cambié de puntos de vista en muchos temas, qué sé yo, en la despenalización del aborto, en el uso de armas, en la despenalización del uso de estupefacientes. Cambié a lo largo de mi vida varias veces, no una vez, ¿sí? Y eso, y estoy dispuesto a volver a cambiar, ¿eh? O sea, si vos me pones un argumento mejor encima, yo lo evalúo, digamos, no me cierro en esto. Por eso es que el liberalismo, y con esto no te robo más tiempo, no es dogmático. Esta idea de que alguna gente que dice son fanáticos dogmáticos, si hay una cosa que no tiene el liberalismo es dogma, porque no hay un tratado cerrado que describa las ideas. Y a cualquier idea que vos tengas sobre el liberalismo, me animo a refutártela con escuelas dentro del liberalismo que las discutieron, porque fueron todas rebatidas y discutidas, y siguen en discusión, ¿eh? Porque de eso se trata, la humanidad es evolutiva, no es estática. ¿Y el liberalismo puede hacer bandera aquí en Corrientes? Y habría que ver cómo se configura eso, si te refería a la cuestión político-partidaria. Para el año que viene hay elecciones, podría aparecer aparecer un espacio, digamos, que defina eso, ¿no? Pero hay que ver las propuestas también, porque esto no es un problema de pintarse de liberal. O sea, si vos sos liberal en Corrientes, tendrías que estar haciendo propuestas que cierren con eso. Ejemplo, el achicamiento del Estado, que es una discusión incómoda en Corrientes, ¿sí? Como pasa en muchas provincias, ¿no?
El Estado para los liberales tiene que ser austero, muy austero. ¿Sí? Entonces, para ser muy austero hay que revisar cosas que son incómodas de revisar. Sí. Tenés que bajar la carga impositiva, tenés que tener un Estado chiquito, tenés que tener un Estado eficiente, tenés que tener un Estado que funcione, pero que se ocupe de los temas centrales. La justicia, la seguridad, la salud, la educación, listo. El resto, muchachos, arreglarse, cada uno hace su vida, digamos, ¿no?